Hola, bueno, me llamo Andrés Urrutia, soy residente de cirugía general de la Universidad Nacional de Colombia y vamos a hablar de obstrucción intestinal. Vamos a dividir esta charla básicamente en dos partes. La primera que pues es todo lo de abordaje, diagnóstico y demás, que pues es como la parte más sencilla, y la segunda que es la parte de manejo, que pues es como la parte más controversial de este tema. Primero que tenemos que hacer es definir qué es obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es una interrupción en el tránsito de intestino normal. Puede ser funcional o mecánica, aunque pues para términos prácticos y cuando utilizamos el término obstrucción intestinal hablamos de una obstrucción mecánica. Cuando nos referimos a una funcional le vamos a llamar ileo en casi todos los contextos, aunque pues hay otros tipos como la pseudoobstrucción y pseudoobstrucciones crónicas como en el síndrome de Ogilvy. Hay distintas clasificaciones, digamos en tipos básicamente son dos: intraluminal y extraluminal. Intraluminal como en cuerpos extraños, tumores, y extraluminal que pues son las más comunes, adherencias y hernias, son las dos causas principales. En el mundo desarrollado la principal causa son las adherencias. Las adherencias responden más o menos al 65 al 80% de todas las obstrucciones intestinales, que pues es un motivo de consulta relativamente frecuente, es el 4% de todos los ingresos a urgencias, y es el 16% de todos los ingresos a los servicios de cirugía general. En orden de frecuencia, lo más común son adherencias, hernias, tumores, y las secundarias enfermedad inflamatoria intestinal en sus distintas presentaciones, ya sean en estenosis como en el Crohn, o por megacolon en la colitis ulcerativa. Y hay muchas otras causas, hay causas rarísimas. Por ejemplo, hay veces en las que se pasa un cálculo de la vesícula biliar por una fístula del intestino y eso causa obstrucción intestinal como en el síndrome de Bouveret. Respecto a la epidemiología, lo que les mencionaba, 2 a 4% de todos los ingresos de urgencias, causa el 50% de las laparotomías en el Reino Unido, eso es muchísimo. El 80% de las obstrucciones intestinales son de intestino delgado, por lo cual pues esta charla nos vamos a dirigir específicamente a intestino delgado. Y pues del 65, 60 al 80% suele ser secundario a adherencias. Esto varía de acuerdo al país. En los países subdesarrollados no es tan común. No obstante, pues digamos con la mayor accesibilidad de las poblaciones a los servicios quirúrgicos, es más común que esta continúe siendo la primera causa con porcentajes mayores. El pico de presentación es en la séptima década de vida. ¿Por qué? Porque son pacientes que normalmente han sido expuestos anteriormente a procedimientos quirúrgicos grandes a nivel pélvico y abdominal, que son los principales factores de riesgo. Cuando a una persona le hacen una cirugía en su etapa pediátrica o incluso antes de los 2 años, son las cirugías que más se asocian a presentación de obstrucción intestinal por bridas en la adultez. Entonces ese es un dato de relevancia. En estas personas, en lo que es cirugía pediátrica, aplica más la prevención de la obstrucción intestinal que el manejo como tal, pues por lo que las cirugías en estas etapas de la vida se asocian mucho al desarrollo de adherencias. En cuanto a la prevención de la obstrucción intestinal, lo principal es evitar la presencia de cuerpos extraños, por ejemplo el talco en los guantes, que fue una revolución cuando se dejó de utilizar guantes con talco, evitar el uso de material de sutura en exceso, evitar el uso de nudos adicionales. Y hay ciertos materiales pues, que se pueden utilizar, como son coberturas para las asas intestinales que pues evitan la generación de adherencias. Y otros materiales sintéticos que pues hablar de eso no es la finalidad de esta charla. Respecto a la fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? Básicamente en la obstrucción intestinal está el punto de donde está la obstrucción, el punto de transición. Proximal a este punto va a haber una zona que por la misma obstrucción va a haber una dilatación de asas. Y instala esta va a haber un vaciamiento, por lo cual las asas, todo lo que es el intestino, instala la zona de obstrucción, se va a colapsar. En la zona proximal se va a llenar inicialmente de aire, pues como constantemente al pasar saliva estamos tragando aire, se va a llenar de aire y de líquido esta zona. Va a haber una fermentación bacteriana, un sobrecrecimiento bacteriano, pues posteriormente usted va a llevar una dilatación de asas. Cuando las asas se dilatan mucho, se sobredistienden y el drenaje venoso de las asas no se puede realizar. Esto produce edema. Cuando se produce edema, el mismo edema evita la irrigación arterial de la pared del intestino.
Esto produce isquemia, pérdida de la función absortiva, y pues en este momento, como el intestino está edematizado y ya no está absorbiendo, todo este líquido que está dentro de la luz del intestino se va a quedar ahí y va a seguir aumentando, 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 o sea, se va a almacenar mucho líquido ahí, y esto se conoce como secuestro de líquido. Posterior a la distensión excesiva viene la isquemia por el proceso que había mencionado anteriormente, y después de la isquemia, ¿qué va a pasar? Que el intestino se va a perforar. Normalmente las adherencias pues crean zonas de torsión en las asas o en el mesenterio, que pues es el sitio donde se va a formar la isquemia. Normalmente para que haya isquemia tiene que haber una obstrucción intestinal total, es decir, que toda la luz esté obstruida. Esto no se cumple únicamente en casos específicos como en las hernias de Richter, que son hernias por el borde antimesentérico del intestino y que pues son hernias parciales que se asocian a una así isquemia. Finalmente, pues por todo este secuestro de líquidos, demás, lo más común que acompaña a la obstrucción intestinal es una pérdida de líquidos y electrolitos, que pues va a causar hipovolemia, y pues esta hipovolemia va a causar las complicaciones asociadas más comúnmente a la obstrucción intestinal, como es una falla renal prerrenal, por pérdida de volumen. Entonces, una de las clasificaciones que hay, pues no es que esta clasificación en realidad no sirve de mucho, es más como descriptiva. Y es de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. La divide en 5 grados. La primera es una obstrucción parcial, y lo único que hablan es que el principal hallazgo radiográfico sería una distinción de asas mínima. La segunda es una obstrucción completa, sin cambios que sugieran compromiso en los intestinos. De eso hablaremos más adelante. El tercero sería obstrucción completa con cambios en los intestinos. La cuarta sería con perforación o aire libre, que pues básicamente van a significar lo mismo, solo que pues cuando se encuentra aire libre y no se encuentra la zona de perforación, se puede considerar una perforación contenida. Y el quinto, hablamos de cuando hay aire libre y líquido libre, que pues sería una perforación como tal, con contaminación de la cavidad peritoneal. Esto es de lo que les hablaba antes. Esto es pues, esperen un segundo, saco el puntero. Normalmente está pues la asa intestinal y se generan las adherencias. Entonces las adherencias a veces pueden rodear un segmento de asa intestinal y se presenta una torsión. Cuando presenta la torsión, la asa intestinal está cerrada por su segmento distal y por su segmento proximal. Esto se considera una torsión en asa cerrada. Esto es una indicación de cirugía, pues porque no va a haber una forma en la cual resuelva, y pues este tejido de una vez se va a volver isquémico, pues al momento de realizar la torsión. También se realiza torsión del mesenterio, que es pues el que lleva la irrigación a este segmento intestino. Entonces esto va a terminar en una perforación y en una peritonitis. Esto es lo que les mencionaba antes. Esto es una hernia de Richter. Este es el borde mesentérico del intestino. Es el borde del intestino en el cual se inserta el mesenterio. Y el borde contrario, el borde libre, es el que se conoce como borde antimesentérico. Cuando hay una hernia del borde antimesentérico, se llama hernia de Richter, sin importar en qué parte de la pared abdominal se hernia. Dentro de las manifestaciones clínicas, digamos, el diagnóstico clínico de la obstrucción intestinal es relativamente fácil, o por lo menos enfocarlo, pues porque tiene ciertos diagnósticos diferenciales que pues son similares. Entonces, los signos y síntomas más comunes, el primero de ellos es el dolor abdominal de aparición aguda. El segundo es la ausencia de posiciones, distensión abdominal secundaria, la presencia de mesis, náuseas. En este caso, pues digamos como que el diagnóstico es relativamente claro y tenemos que orientarnos con la historia clínica, buscar factores de riesgo para obstrucción intestinal. Por ejemplo, en una paciente que nos diga que tiene 3 cesáreas previas, que son cirugías pélvicas grandes, pues asumimos que la causa va a ser una obstrucción intestinal por Brías. O en cualquier paciente que tenga un antecedente quirúrgico grande. En un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, enfermedad de Crohn, podemos asumir que es por estenosis. En pacientes con antecedentes de hernias inguinales, pues habría que revisarlos para descartar que no tenga una hernia encarcelada y que pues sea la causa de la obstrucción intestinal, que esta hernia esté cursando con una obstrucción secundaria. Entonces, tenemos que siempre estar con la historia enfocando básicamente 2 posibilidades. La primera de ellas es si la obstrucción es por Brías, y la segunda, si la historia del paciente va para otra causa específica que no nos haga pensar en Brías. Por ejemplo, un paciente sin antecedente quirúrgico, hay que buscar otras causas. Por ejemplo, en ancianos es común que hagan apendicitis, y que la apendicitis, como los ancianos no forman una respuesta inflamatoria, digamos, tan franca, y no suelen presentar fiebre y demás, o esto puede suceder.
pueden presentar apendicitis que va a desarrollar un plastrón, y el plastrón, el proceso inflamatorio local a nivel del ciego, puede producir una obstrucción. Entonces, en lugar de debutar con el dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho del abdomen, son pacientes que van a debutar con distensión abdominal y ausencia de posiciones. Hay ciertas manifestaciones clínicas que nos hacen pensar que el curso clínico va mal. Por ejemplo, un paciente que esté con CIRS, con leucocitosis, que el dolor vaya empeorando, que la taquicardia no responda a la reanimación, pues como son pacientes que van a llegar deshidratados, lo primero que vamos a hacer es hidratarlos. Entonces, a pesar de la hidratación y de la reanimación, los pacientes continúan con leucocitosis, taquicárdicos, no lucen bien, algo va mal. Hay que pensar que algo en ese paciente no está bien, hay que apoyarnos de los paraclínicos, de las imágenes, y pues del examen físico para saber cuándo es un paciente que tiene una indicación quirúrgica de urgencia. Básicamente, y como regla, como un axioma de la cirugía, si el paciente está irritado hay que operarlo. Entonces eso sí hay que tenerlo claro de inicio. Si el paciente está sospechando una obstrucción intestinal y el paciente llega con signos de irritación peritoneal, es indicación de cirugía sin importar la causa. En cuanto al examen físico, lo que les habíamos mencionado, vamos a encontrar deshidratación, que es la principal asociación a obstrucción intestinal, taquicardia, disminución del gasto urinario, como había mencionado, la presencia de CIRS y los signos de irritación peritoneal sugieren complicación. La distensión abdominal es el hallazgo más común, se presenta en el 88% de los pacientes con obstrucción intestinal. Dentro del examen físico, lo que hay que buscar es, pues, el examen abdominal enfocado es lo principal. Entonces, la distensión abdominal, que había mencionado, es lo más común. Hay que buscar masas y hernias. ¿Esto para qué? Pues para buscar causas secundarias, o sea, distintas a las adherencias, que sean la causa de este cuadro de obstrucción intestinal. Masas, cáncer, que puede ser cáncer del tubo gastrointestinal y ser una causa, digamos, intrínseca de la obstrucción, o masas asociadas, por ejemplo, tumores de ovario que pues producen compresión extrínseca, y esa compresión extrínseca es la que causa la obstrucción. Hay que hacer tacto rectal siempre. ¿Por qué? Porque uno de los diagnósticos diferenciales Denme un minuto. ¿Me podrían confirmar si se sigue viendo la diapositiva? Qué pena, es que no me he dado cuenta que estaba sonando el WhatsApp. Sí, sí la vemos, doctor. Vale. Bueno, el tacto rectal, ¿por qué? Porque hay un diagnóstico que es muy común, sobre todo en el contexto intrahospitalario, que es la impactación fecal. Entonces, digamos, hay viejitos que, no sé, son pacientes neurológicos, son pacientes que tuvieron nacer, y son pacientes que no se movilizan. Entonces son pacientes que de un momento a otro pues se dan cuenta que lleva 5 días sin hacer deposiciones, y pues lo primero que piensan es, pues obviamente 5 días sin deposiciones, se ve el viejito distendido además, y lo primero que piensan es en obstrucción, pero normalmente la cosa puede ser algo relativamente más simple, pues es un paciente que no se está movilizando. Entonces hay una impactación de heces a nivel del recto, de la ampolla rectal, y esta es la causa pues de que no haya continuidad en el tránsito gastrointestinal. Entonces con el tacto rectal se puede descartar esto. Y respecto al abordaje diagnóstico, hay ciertos paraclínicos que pues deben tomarse siempre en pacientes pues estables y también inestables de entrada, que son un cuadro hemático. ¿Por qué? Porque, digamos, cifras de leucocitos mayores a 10.000 nos hacen pensar en una complicación asociada. Función renal, pues como es un paciente que está cursando normalmente con deshidratación, se va a asociar a falla renal aguda prerrenal. Ionograma, como hay secuestro de líquidos, normalmente estos pacientes pierden mucho potasio. Y gases arteriales, pues para determinar el equilibrio ácido-base, estos gases arteriales deben ir acompañados de lactato. El lactato es un marcador muy sensible de isquemia, de hipoperfusión, ¿listo? Normalmente la primera imagen que se toma en estos pacientes es una radiografía de abdomen vertical. Siempre tiene que, digamos, en la orden especificarse que sea de pie, porque si no la toman al paciente acostado y esas placas no sirven de nada. Si es un paciente que no se puede poner de pie, digamos pacientes que están muy malitos, están en estado crítico, están encefalopáticos, demás, lo ideal sería una radiografía de abdomen en decúbito lateral con rayo horizontal, y ya les muestro algunas placas.
lo que les mencionaba anteriormente, el diagnóstico de obstrucción intestinal a veces es obvio, pero si el paciente está estable o no tenemos clara la indicación quirúrgica, hay que ampliar los estudios para saber qué vamos a hacer, ¿listo? ¿Por qué? Porque, digamos, con el TAC podemos saber cosas como la localización de la obstrucción, por ejemplo, si es en intestino delgado o en intestino grueso. Como regla general, y pues para que lo recuerden fácil, si hay dilatación en el intestino grueso, en cualquier porción, la obstrucción tiene que ser de intestino grueso. Porque si la obstrucción fuera de intestino delgado, no habría paso de aire hasta el intestino grueso, entonces no se dilataría. La causa, lo que les mencionaba, digamos, hay causas de obstrucción intestinal que son quirúrgicas de entrada, como las hernias, los tumores, y hay otras que pueden tener manejo conservador, como la enfermedad inflamatoria intestinal, y algo que se denomina obstrucción maligna, que son pacientes que tienen tumores intraabdominales, que ya son estadio 4, normalmente pues estos tumores hacen también metástasis al mesenterio, y pues en el mesenterio van los nervios que se encargan pues de la movilización del intestino, de regular el peristaltismo, y cuando hay infiltración de estos nervios, hay una desregulación del peristaltismo, entonces el intestino se queda quieto. Entonces estos pacientes cursan con cuadros clínicos similares a la obstrucción intestinal, pero pues el manejo no va a ser quirúrgico, porque pues la lesión es del peristaltismo como tal del intestino. También las imágenes nos ayudan a descartar complicaciones. Por ejemplo, un paciente que esté perforado, que tengan signos de sufrimiento de asa, son quirúrgicos de entrada. Entonces, pues, así estén estables, toca pasarlos a cirugía lo más pronto posible. Entonces, las imágenes nos ayudan básicamente a determinar si es urgente operar o no al paciente. Respecto a la radiografía simple, que como les mencionaba es el estudio de entrada, tiene una sensibilidad del 79%, una especificidad del 83%. Nos ayuda a diferenciar obstrucciones del intestino delgado versus intestino grueso, si la obstrucción es parcial versus total, que lo de parcial versus total, básicamente si es parcial nos va a hacer pensar en otras cosas, como lo que les mencionaba, pseudoobstrucciones, ileo o obstrucción. Más adelante en algunos ejemplos de unas placas les voy a dar algunas como herramientas para diferenciar entre estos diagnósticos. Si se pide la placa de abdomen, tomar de una vez la placa de tórax para buscar complicaciones también asociadas a complicaciones de la obstrucción intestinal, como sería la perforación, que pues si hay perforación del tracto gastrointestinal en cualquier parte va a haber neumoperitoneo. Los hallazgos más comunes en la radiografía simple que sugieren obstrucción intestinal son dilatación de asas, niveles hidroaéreos, colapso distal y ausencia de gas distal. Esta es una imagen, digamos que típica de una obstrucción intestinal. Aquí vemos la distensión de asas y lo que normalmente se denomina como imagen en pila de monedas. Esta distensión y esta obstrucción tiene que ser de intestino delgado. ¿Por qué? Porque no vemos en ninguna parte el colon, no se ve el ciego, no se ve el transverso, no se ve el sigmoides, y aparte no se ve gas distal, ¿listo? Entonces esta placa es de una obstrucción de intestino delgado. Esta también es de intestino delgado. En esta vemos otros signos que no se veían en la otra, una placa vertical, entonces vemos los niveles hidroaéreos, que pues son muy comunes de la obstrucción intestinal. También se pueden presentar en el ileo, ¿listo? Pero es más raro, digamos en el ileo normalmente, para hacer una diferencia, digamos, rápida entre ileo y obstrucción intestinal, que habíamos mencionado, el ileo es funcional más que por una causa mecánica. En el ileo casi nunca vamos a encontrar, en el ileo vamos a encontrar gas distal. O sea, como no hay una obstrucción como tal, algo mecánico que cause un punto de transición, va a haber tránsito. O sea, no de la misma forma que en un tránsito normal, pero pues sí va a haber paso de aire. Esta es una placa horizontal. Digamos, el paciente se coloca en decúbito lateral y la placa se toma con un rayo horizontal. Entonces, en esta lo que podemos observar básicamente son los mismos hallazgos. En esta placa vemos 3 niveles hidroaéreos distintos. Entonces, pues es una obstrucción intestinal. Esta es otra placa con rayo horizontal. En esta los mismos hallazgos, distensión de asas, pilas de monedas y niveles hidroaéreos, que están señaladas por las flechitas. Esta es una placa de tórax. En esta, pues, el hallazgo relevante es el neumoperitoneo, que pues para buscar neumoperitoneo en una radiografía nos tenemos que dirigir a la cúpula diafragmática derecha, que pues es la zona donde se va a presentar esta transición, esta diferencia por la presencia de aire. Hay un diagnóstico diferencial del neumoperitoneo, pero pues esto ya es en otros contextos, que es algo que se llama síndrome Chilaiditi, que es que una asa de colon se mete entre el hígado y el diafragma,
y pues da una imagen similar, ¿listo? Entonces como para tenerlo en cuenta también. Esta es otra, esto es en una placa horizontal lo mismo, la forma de buscar el neumoperitoneo, el aire siempre va a ir para arriba, entonces siempre hay que buscarlo en la parte más alta de la cavidad, ¿listo? Y en TAC aplica lo mismo. Más adelante en algunas imágenes de TAC les mostraré cómo buscar el neumoperitoneo. Finalmente, pues descartar complicaciones y perforación, neumoperitoneo, lo que estábamos hablando, isquemia intestinal con cambios en ASA, que ya hablaremos más adelante, que pues básicamente se definen es por TAC. Y pues la presencia de una asa ciega, lo que habíamos mencionado anteriormente, cuando se produce una rotación ya sea en el intestino como tal o en el mesenterio. La tomografía tiene una sensibilidad mucho más alta que la radiografía, entonces también se considera como un estudio necesario de entrada. Tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96% para obstrucción total. Tiene una finalidad franca que es superior a la de la radiografía y es encontrar el punto de transición. ¿En qué parte específicamente del intestino se está produciendo la obstrucción intestinal? Respecto al uso de contraste, usar o no usar contraste hay como cierta controversia. Hay pacientes en los que de entrada no se va a poder utilizar contraste por lo menos intravenoso, que son los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda. En el caso del TAC, en obstrucción intestinal, el contraste más importante de los dos es el contraste intravenoso, porque es el que nos va a producir el realce de la pared del intestino y nos va a permitir ver qué zonas están isquémicas, si hay una perforación y demás. En el contraste oral tiene una dificultad y que es, pues si es un paciente obstruido, o sea, es un paciente que difícilmente nos va a tolerar el consumo del contraste. Entonces, como regla básica, si el paciente no tiene falla renal y es un paciente estable, se puede con doble contraste. Si el paciente tiene falla renal, no se puede con contraste intravenoso. Si está tolerando vía oral, se puede únicamente con contraste oral. Y si no está tolerando vía oral y el paciente tiene falla renal, toca TAC sin contraste, aunque pues no tiene mucha utilidad, ¿listo? ¿Cuáles son los signos de isquemia en TAC? Se habla de distintos signos y los primeros de estos, el pobre realce de la pared intestinal, es decir que la pared intestinal en algunas zonas, si no está llegando contraste, significa que está menos irrigada que otras zonas del tracto gastrointestinal. Para evaluar esto toca irse asa por asa en el TAC y mirar qué zonas como que se realzan menos, son menos blancas, o sea, toman menos contraste. Un hiperrealce tardío, es decir, que tomen más contraste, pero en una fase más tardía del TAC respecto al resto de zonas circundantes de intestino. Un engrosamiento de la pared intestinal que nos va a hablar de edema de asas. La presencia de heces en intestino delgado básicamente habla de que el intestino está quieto y pues que ahí se está solidificando el contenido intestinal. La presencia de neumatosis intestinal, que básicamente es presencia de aire entre las capas del intestino. Este es un signo tardío de sufrimiento de asas. Este ya se considera un signo irreversible, es decir, en estos casos ya hay que hacer resección de esa porción de intestino. El edema del mesenterio, que básicamente se traduce por un realce de esta zona. Como un tip también al momento de leer una tomografía, normalmente el aumento y el epiplón y el mesenterio no deberían resaltar tanto respecto a otras zonas de grasa. Si uno logra distinguir el aumento o el mesenterio más de lo normal respecto a otras zonas de grasa, significa que algo está mal, significa que están inflamados o están infiltrados, ¿listo? El engrosamiento de los vasos mesentéricos, se me fue esa vaina con B, no sé por qué. Y aire en la porta, listo, aire en la porta nos va a hablar de que en la pared del intestino hay neumatosis, entonces también se considera un signo tardío. Respecto al punto de transición, hay que buscarlo en distintos cortes del TAC para saber justo en qué parte del intestino está la obstrucción y pues para planear el manejo quirúrgico. Normalmente, cuando es por obstrucción intestinal, cuando es por adherencias, hay una única adherencia que es la que está condicionando la obstrucción, entonces es un único punto de transición. En otros casos, en otras causas de obstrucción intestinal más raras, por ejemplo, la enteritis por radiación es un segmento largo de intestino el cual está afectado, pues es un segmento que después de la radiación queda peristáltico. Entonces, digamos, no hay un punto de transición franco como tal, sino va a ser todo un segmento de intestino el que se va a ver afectado. Estas son distintas imágenes de tomografía. En esta, básicamente, en esta parte de acá, perdón, va el intestino. Esta parte del intestino está súper dilatada y acá en esto presenta una disminución franca en su luz. Aquí en esto hay una reducción de su calibre. Esto es una obstrucción en asa, ¿listo? Porque acá está obstruido y acá arriba
también. Y esta es otra, acá lo mismo, va dilatado el intestino y acá en esto tiene una obstrucción en asa, ¿listo? Una obstrucción en asa cerrada, que pues básicamente lo que se forma es esta figurita, está obstruido por los dos lados. Esta es una obstrucción por un cuerpo extraño, esto es un hueso de pollo, entonces, ¿qué se ve? Normalmente vemos que las asas van llegando hasta el sitio de obstrucción y están dilatadas con niveles hidroaéreos, dilatada. Llega el punto de obstrucción y hay un colapso de las asas. Entonces ese es como el signo más claro del punto de transición. Este es un TAC en el que, pues, un paciente con obstrucción intestinal de asas delgadas, solamente vemos intestino delgado, se ven los niveles hidroaéreos. Normalmente lo que les quería mencionar respecto a cómo buscar el nemoperitoneo, pues este corte obviamente no es el idóneo, pero uno normalmente lo que hace es se va hasta hígado y normalmente el nemoperitoneo se vería así, como espacios de aire superiores al hígado. El hígado normalmente está pegado completamente a la pared abdominal y no hay espacios de aire como tal. Esta es otra imagen también de asas delgadas, entonces aquí vemos un nivel hidroaéreo, distensión de asas, y aquí en este punto vemos que hay una formación de heces dentro del intestino delgado. Posterior a este, vemos que hay un colapso de las asas, y después de este, si se dan cuenta, ya no se ven más asas en el hemiabdomen derecho. En esta imagen vemos lo mismo, distensión de asas, este es el estómago que está súper dilatado por la obstrucción. Aquí vemos que hay formación de heces también en el intestino delgado y pues no se ve aire en el intestino distal pues porque está completamente colapsado. Esta es otra imagen con el mismo hallazgo. Y aquí va el intestino delgado, está lleno de heces y en este punto hay una obstrucción, entonces se colapsan completamente las asas distales. Respecto al uso de otros métodos diagnósticos como la ecografía, digamos su utilidad es discutida porque pues normalmente vemos que siempre que hay un reporte de ecografía dicen que limitado por presencia de aire y demás, pero pues sí tiene cierta utilidad. Es útil en los pacientes que no pueden movilizarse o no pueden recibir contraste. También puede tener cierta utilidad en niños y en pacientes embarazadas. Está limitada técnicamente por lo que hemos mencionado, pues, la presencia de aire distorsiona las ondas de sonido, entonces pues es más difícil observar estructuras más distales. Sí, no obstante, pues tiene una sensibilidad y una especificidad relativamente buenas del 75%. Esto es para obstrucción total, no obstante es muy malo definiendo la causa de la obstrucción, solo puede definir la causa de la obstrucción en el 23% de las ecografías hechas con este fin. Tiene una ventaja y es que es bueno definiendo estrangulación con una especificidad del 73%, con un hallazgo de una asa dilatada cinética. Respecto a la resonancia magnética, su utilidad básicamente es en dos casos, en embarazadas y niños, y habría quizás una tercera población, que son pacientes que han sido sometidos a muchos TACs, entonces digamos para evitar esta sobreexposición adicional, se puede tomar la resonancia como una opción. Tiene una desventaja y es que una resonancia magnética óptima para obstrucción intestinal tiene que realizarse con y sin contraste. Los hallazgos que se buscan en una resonancia son los mismos que se buscan en un TAC, los que habíamos mencionado anteriormente. Respecto a los diagnósticos diferenciales, el ileo, que como les había mencionado, se diferencia radiológicamente por la presencia de gas distal en el ileo. Además, pues que el paciente de ileo es un paciente, digamos, característico, es un paciente que está en un posoperatorio de una cirugía abdominal, es un paciente que nunca ha tolerado dieta. Entonces está en su posoperatorio, día 4, día 5, está hipocalémico, tiene medicamentos para el dolor, tiene narcóticos, meperina, hidromorfona, además, que pues estos medicamentos también condicionan al ileo. Entonces le vas corrigiendo eso y aún así el paciente sigue sin tolerar vía oral. Entonces estos pacientes, esto se denomina ileo. Hay, digamos, un diagnóstico diferencial de este ileo posoperatorio que sería una obstrucción intestinal temprana, pero ¿cuál va a ser la diferencia? En la obstrucción intestinal temprana, estos pacientes en algún punto toleraron la dieta, pero son pacientes que les inician dieta, digamos, al día 2, 3 de hospitalización y alcanzan a tolerar bien la dieta y luego empiezan con intolerancia a la vía oral. Entonces ahí se hablaría más de una obstrucción temprana que normalmente es de manejo quirúrgico y no de un ileo. La pseudoobstrucción es una miopatía, es el mismo síndrome de Ogilvy, es una miopatía
intrínseca del músculo del intestino delgado. Entonces también pues es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. ¿Y cuál es el dato característico de estos pacientes? Son pacientes que tienen antecedentes normalmente en su historia clínica al indagar de muchas intervenciones, digamos laparotomías y demás, por obstrucción intestinal, digamos lo llevaron a la laparotomía por obstrucción intestinal varias veces, pero nunca encontraron nada. Estos pacientes tienen un trastorno intrínseco de la motilidad del intestino. Esta es la causa principal. Y el de otro diagnóstico diferencial sería la obstrucción de intestino grueso, que como les había mencionado, si en una radiografía se ve gas en el intestino grueso, la obstrucción es en intestino grueso y no en intestino delgado. ¿Qué tiene de particular o por qué tenemos que hacer la diferenciación entre obstrucción de intestino grueso y obstrucción de intestino delgado? En el intestino delgado normalmente la obstrucción es por adherencias, en el intestino grueso no suele ser la principal causa, en el intestino grueso hay otras causas como un vólvulo o masas. Entonces, tanto los vólvulos como las masas requieren una intervención, ya sea endoscópica o quirúrgica. Esta es otra imagen de una obstrucción intestinal, similares características a las que habíamos mirado anteriormente. Imagen en pila de monedas, distensión de asas. En esta vemos lo que les menciono, no se ve gas distal y no se ve dilatación del colon, obstrucción intestinal de asa delgada. Esta es una obstrucción intestinal de intestino grueso, pues digamos lo que está dilatado en este caso es el sigmoides. Como el sigmoides normalmente se encuentra en esta localización, cuando hay un vólvulo, se volvula hacia este lado, hacia el cuadrante superior derecho. Vólvulo de sigmoide cuando está en cuadrante superior derecho. Esto sería lo que normalmente se denomina un vólvulo del ciego. Normalmente pues el ciego se encuentra cuadrante inferior derecho cuando se encuentra el vólvulo o el aro, el signo en grano de café. Se encuentra hacia hipocondrio izquierdo, el origen es el ciego, ¿listo? Y aquí digamos hay como una divergencia de términos, el ciego como tal no es móvil como el sigmoides, entonces como tal no se podría hablar de un vólvulo porque no tiene cómo rotar completamente los 180 grados. El término correcto sería una basculación secal, que básicamente es que el ciego rota en su eje, pero sin completar un giro completo, y por esto se produce la obstrucción. Respecto al tratamiento, el tratamiento inicial, sin importar la causa, va a ser el mismo. Son pacientes que van a ingresar deshidratados. El manejo inicial es reanimación hídrica y pues reponer lo que haga falta, reponer los electrolitos pues de acuerdo a las necesidades del paciente y el seguimiento de los gases arteriales. El manejo médico básicamente tiene dos pilares. El primero es el reposo intestinal, nada vía oral. La sonda nasogástrica no es obligatoria, o sea, no es que todo paciente que esté obstruido tiene que tener sonda nasogástrica. Esto depende de la tolerancia del paciente, los síntomas. Si es un paciente que está sin náuseas y sin vómitos profusos, puede ser un candidato a no usar sonda nasogástrica. ¿Cuál es la finalidad del manejo? Resolver la obstrucción. Del 60 al 85% de las obstrucciones secundarias a adherencias resuelven solas, entonces por esto era que durante toda la charla les he enfocado en diferenciar si la obstrucción es secundaria a adherencias o es por otra causa, porque normalmente las que son por adherencias tienen un curso más benigno. Y pues aparte hay como una frase que es muy común en los servicios de cirugía, es que brida llama brida. Entonces, si hay un paciente que tiene una adherencia o una brida y se hace manejo quirúrgico, pues normalmente en el manejo quirúrgico se van a generar más bridas, entonces se va a perpetuar un ciclo de obstrucción, cirugía, obstrucción, cirugía, obstrucción, cirugía. Entonces, los pacientes que tienen adherencias normalmente son candidatos a manejo conservador, a manejo médico. Cuando las obstrucciones son de otras causas que no son adherencias, normalmente se asocian a condiciones que requieren manejo quirúrgico, lo que les había mencionado. Hernias y tumores. Hay patologías que no son, hay otras patologías que pueden causar obstrucción intestinal que tampoco se recomienda el manejo quirúrgico, como es pues la enteritis por radiación, lo que les había mencionado, y la otra sería la enfermedad inflamatoria intestinal. Básicamente el Crohn, en el Crohn no se maneja, no se recomienda tanto el manejo quirúrgico porque pues, son pacientes que constantemente van a estar fistulizando, entonces si cada vez que hagan fístulas o obstrucción, estenosis, se realiza una resección, pues son pacientes que van a terminar en intestino corto y pues el intestino corto digamos como que es una patología muy difícil de manejar, es una catástrofe. Respecto al tratamiento hay otro tópico que pues es común en ciertos servicios de cirugía y es que a un paciente obstruido se le inicia manejo antibiótico profiláctico. Pues, ¿cuál es la teoría para hacer esto? Hay gente que defiende esta práctica diciendo que pues en el momento que se produce la obstrucción y la distensión de
grasas, va a haber una translocación bacteriana, entonces el ideal es dar antibiótico profiláctico. No obstante, pues esta práctica no tiene ninguna evidencia. Entonces, lo recomendable de recomendación sería no hacer esto. Pacientes estables en los que no sospechemos complicación, no hay que iniciar manejo antibiótico simplemente porque están obstruidos. ¿Cuál sería el caso para iniciar manejo antibiótico en una obstrucción intestinal? En el caso en el que se sospeche una complicación, es decir, el paciente en el que tomamos un TAC, se ve que como que las asas están distendidas, con aire intramural, el paciente va a ir a cirugía, el paciente está perforado, las asas se ven con sufrimiento, en ese paciente sí se recomienda iniciar antibiótico. Y pues otros pacientes con patologías inflamatorias, que pues la patología inflamatoria es la causa de la obstrucción intestinal, como el caso que les comentaba de abuelitos que hacen apendicitis y por la apendicitis se obstruyen, pacientes que hacen hernias encarceladas, estos también se benefician de manejo antibiótico. ¿Cuáles son las indicaciones para cirugía de urgencias en obstrucción intestinal? El compromiso intestinal, lo que les había mencionado, los hallazgos imaginológicos que sugieren sufrimiento de asas, la obstrucción en asa cerrada, porque pues una asa cerrada va a ir a isquemia, eso es fijo, entonces tiene indicación quirúrgica de entrada. Los signos de irritación peritoneal en un paciente que al examen físico de entrada está irritado tiene indicación quirúrgica. Y las causas quirúrgicas de obstrucción, o sea, tumores, hernias, lo que les había mencionado. Y esta es otra imagen, bueno, en esta hay una obstrucción en asa cerrada del ilion. En el ilion se ve, pues, está súper dilatado, se ve presencia de materia fecal en su interior, el punto de transición, y se ve ya edema en la pared del ilion, se dan cuenta que está muy engrosada, y digamos, pues, si pudiéramos estar moviendo los cortes, podríamos apreciar esto mejor, pero digamos, la pared del intestino se ve que toma menos corriente esta parte de acá, que es de sigmoide, perdón, de colon descendente. Se ve que esta parte está más blanquita porque toma más contraste, esta está tomando menos contraste, entonces esto nos habla de edema de asas. Y acá lo mismo, en esta quizás se ve un poquito mejor, aquí se ven otras asas delgadas que pues están un poquito dilatadas, pero la pared del intestino se ve normal, en cambio en esta se ve súper hinchado. Y pues en esta incluso se alcanza a ver unas burbujitas de aire en la pared, que eso ya se considera neumatosis intestinal, ya se considera un signo irreversible, ese segmento intestino hay que resecarlo. Esta es una causa rarísima de obstrucción intestinal. Estos pacientes, esto se denomina síndrome de Goberet o ilio-biliar. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Estos son pacientes que hacen colecistitis. La vesícula queda muy cerquita del duodeno, quedan pegados normalmente o al colon transverso. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente pasa un cálculo, pues se produce la colecistitis. La colecistitis la vesícula está pegada al duodeno. Por el proceso inflamatorio, la vesícula erosiona el duodeno, entonces pasa un cálculo de la vesícula al duodeno, y este cálculo normalmente va a quedar trancado en la válvula ileocecal, y esto va a producir obstrucción intestinal. Esta es la causa del 1% de las obstrucciones. En esta imagen básicamente lo que se ve es la presencia del cálculo en la válvula, y pues la dilatación de asas previa, y pues lo que les había mencionado, como la obstrucción es de intestino delgado, no se ve dilatación del colon. En esta imagen vemos algo que se denomina signo de la diana. En esta parte se dan cuenta que se ve pues aquí una asa de intestino y aquí se ve dentro otra asa. Esto se produce pues por intussuscepción, que es básicamente que una asa de intestino se invagina dentro de otra. El sitio más común en el que pasa esto pues por su configuración anatómica es en la válvula ileocecal. El ilion se mete, por decirlo así, dentro del ciego. Esta es la imagen más típica, digamos, lo esperable sería que este fuera el ciego, y esta asa que se ve acá, sea ilion, pues que se imaginó dentro del ciego. Esta es una causa de obstrucción intestinal rarísima, también es más o menos como el 2%, y es mucho más común en niños, es más una patología de cirugía pediátrica que de cirugía general. Este es otro signo que podemos encontrar en un TAC, es el signo de remolino, en esta parte de lo que les había mencionado. Esta es la densidad de la grasa, y este es el meso. Aquí el meso se ve que toma como más contraste que la grasa, que el resto de grasa. Entonces, si se ve diferente a la grasa, significa que algo anda mal. Es decir, que este meso está inflamado. En esta parte del meso se está como envolviendo en este punto. Esto se denomina signo de remolino y se asocia a una volvulación de un segmento de intestino. También sería una causa
de intervención quirúrgica de urgencia, porque pues si este segmento está volvulado, va a terminar en isquemia. Y esta es una imagen de una isquemia mesentérica. Esto normalmente pues es secundario a obstrucciones intestinales masivas, volvulaciones de mesenterio gigantescas. Estos pacientes, digamos, todas estas asas ya no son viables, entonces el único manejo sería resecar esto, pero pues digamos es un paciente que va a terminar sin intestino, con síndrome de intestino corto, dependiente de nutrición parenteral total. Son pacientes que tienen muy mal pronóstico. La mortalidad de estas patologías normalmente es mayor al 90%. Respecto al manejo médico, hay algo que es importante saber, es que sin importar cuál es la causa, si el paciente está estable, o sea, si tenga indicación quirúrgica de urgencias, el manejo médico igual se debe instaurar. Es decir, si un paciente llega obstruido por una hernia inguinal, pues igual si está extendido con vómito, con náuseas, igual hay que ponerle su sonda nasogástrica y pues hay que quitarle la vía oral. No obstante, pues, ¿cuál es el cambio? A pesar de que el manejo médico se instaure, todos los ratios de éxito dependen de la etiología, lo que hemos hablado. Las, las obstrucciones por adherencias tienen ratios de éxito mayores al 60%, entonces pues suelen responder bien a esto. Hay, digamos, pues últimamente las guías, por ejemplo, la de la USCS, habla de que sin importar la etiología, si el paciente está estable, se puede hacer una prueba de manejo médico durante 24 horas en el caso de que no sea por vías. O sea, únicamente 24 horas de manejo médico y si no ha respondido se lleva a cirugía. En el caso que son por adherencia se considera pues que la recomendación puede ser un poco más laxa, por lo que son pacientes que responden mejor al manejo observador. Entonces se pueden tomar ratios mayores. Digamos, la USCS recomienda 3 días y la asociación, no me acuerdo cómo se llama, la asociación, bueno, hay otra asociación en Estados Unidos que es la EAST, esa es la sigla. Ellos recomiendan hasta 5 días de manejo conservador. Entonces, digamos, en adherencias o en obstrucciones por adherencias, podemos ser más laxos, más permisivos con el tiempo de manejo médico. En otras causas, únicamente 24 horas. Entonces, un paciente que esté obstruido y que no sea por bridas no debería, digamos, tener un segundo día de hospitalización y continuar obstruido. Es un paciente que tiene que ser llevado a manejo quirúrgico. ¿Listo? Otra recomendación respecto al manejo médico y que pues aplica únicamente a los pacientes que tienen bridas es el uso de contraste hidrosoluble. Es decir, si vamos a llevar a un paciente obstruido a TAC, es ideal hacer este TAC con medio de contraste hidrosoluble. El medio de contraste hidrosoluble más comúnmente comercializado es el gastrografín. ¿Cuál es el medio de contraste que normalmente se utiliza? Es la meglumida, el diatrizoato. Entonces, pues, ese no es hidrosoluble, entonces la diferencia sería, si vamos a pedir un TAC por cualquier patología, normalmente van a utilizar el diatrizoato de meglumida. Si la vamos a pedir en obstrucción intestinal y tenemos la disponibilidad del recurso, deberíamos pedirlo con gastrografín. ¿Por qué? Porque el gastrografín es hipertónico. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sacar agua, a sacar agua de las paredes del intestino en su tránsito. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esto va a disminuir el edema de asas y en pacientes que la obstrucción es por bridas y en las cuales estamos probando manejo médico, pues al disminuir el edema de asas se asocia a mayores tasas de éxito. Entonces tomamos el TAC o la radiografía de entrada en estos pacientes con gastrografía y posteriormente tomamos una radiografía control 24 horas después para ver si el contraste avanzó. Si el contraste avanzó del sitio de obstrucción, consideramos pues que el manejo fue exitoso o que el paciente tiene un buen pronóstico para que el manejo termine de ser exitoso y pues es un paciente que puede continuar en manejo médico. Esta es la utilidad del gastrografín. En otras causas de obstrucción, es decir, las obstrucciones que no son por bridas, el gastrografín no tiene ninguna utilidad porque, pues, digamos, las otras causas son mecánicas de otro tipo y, pues, son pacientes que de por sí no van a responder bien al manejo médico, entonces no se recomienda, pues, continuar con esta prueba de gastrografín. Es decir, llegó el paciente obstruido, le tomamos el TAC con gastrografín. Hay como dos caminos a seguir, perdón. El primero es, si sale con adherencias, lo vigilamos, manejo médico y le hacemos radiografía control a las 24 horas. Si sale que la obstrucción es por cualquier otra causa, no hay necesidad de esperar las 24 horas para tomar radiografía control porque pues igual se asume que va a fracasar el manejo con gastrografín. Es decir, el gastrografín tiene una utilidad diagnóstica y terapéutica. Este sería pues lo que buscaríamos en esta radiografía control, básicamente que el gastrografín llegue a colon.
Si llega a colon, se considera exoso. Lo que les había mencionado, en obstrucción por otras causas no tiene ningún valor, o sea, no tiene ningún tipo de objetivo. Y finalmente, el manejo médico también puede ser una terapia dirigida. Por ejemplo, un paciente que está obstruido por una enfermedad inflamatoria intestinal, el manejo sería el control de esta pues, con la terapia inmunomoduladora, ya que pues, esto va a producir una disminución pues, de la respuesta inflamatoria como tal en este segmento del intestino y puede que resuelva la obstrucción. Entonces, vamos al siguiente paso. ¿La obstrucción resolvió? ¿Cómo sabemos si la obstrucción resolvió? Definimos la resolución por la ausencia de clínica, o sea, de la distensión abdominal, intolerancia a la vía oral y demás, y el retorno del tránsito intestinal. Con retorno del tránsito intestinal nos referimos a la presencia de deposiciones y presencia de flatos. ¿Qué hacer en un paciente que resolvió la obstrucción intestinal? Lo primero, quitar la sonda nasogástrica. Si el drenaje es bajo, normalmente un drenaje bajo es menos de 200 cc en 6 horas, y se inicia tolerancia a la dieta. Normalmente se inicia tolerancia a la dieta con dieta blanda, ¿listo? Lo de dieta líquida, clara y demás, pues, digamos, un paciente ya produce líquido de por sí en el tubo gastrointestinal, entonces como que meterle dieta líquida, digamos como que la tolerancia al líquido ya está probada en el tubo gastrointestinal si el paciente va evolucionando bien. ¿Qué hacer si el paciente persiste estable? Es decir, un paciente que nunca se ha choqueado, pero continúa sintomático, continúa con dolor abdominal, continúa con intolerancia a la vía oral. Se considera que este es un factor de mal pronóstico a la respuesta a manejo conservador, entonces estos pacientes se benefician de ir a cirugía. Si el paciente se deteriora en algún punto de la hospitalización, sin importar la causa, tiene que ir a cirugía. Y no sé si ustedes han visto, digamos, durante sus distintas rotaciones que normalmente tienen un paciente obstruido y le viven pidiendo placas control cada 2, 3 días. Esto no tiene ningún tipo de objetivo, ¿listo? Porque pues si está obstruido y continúa obstruido, pues la placa control va a seguir con signos de obstrucción. ¿Y qué? Y pues esto no va a cambiar. O sea, el único caso como en una radiografía control después del diagnóstico es cuando se hace con gastrografina a las 24 horas para ver si ya el contraste en colon y pues si resolvió la obstrucción. ¿Cómo podemos predecir que un paciente no nos va a responder al manejo médico? Hay un estudio grande que se hizo en el 2010, esta es la referencia, que pues hizo un análisis de todos los pacientes que tenían estaban independientemente asociados a falla en el manejo médico, y estos son los principales, los que tienen relevancia estadística. Primero de ellos, que sea un paciente que llega o de ingreso tiene ya más de 4 días de evolución del dolor, o que durante la hospitalización cumple más de 4 días de evolución pues, con dolor. O sea, se asume que ya va a completar 5 días de obstrucción intestinal, que pues es el tiempo como máximo permitido. Entonces estos pacientes deberían ir a manejo quirúrgico. Defensa abdominal al examen físico. Pacientes que están con dolor abdominal, persisten con dolor abdominal y este dolor abdominal empeora durante la hospitalización, también se benefician más de manejo quirúrgico y que son predictores de mala evolución al manejo médico. Una PCR mayor a 75 también se asocia a fracaso. Leucocitosis, específicamente leucocitosis mayor a 10.000, que pues es una cifra relativamente baja, también se asocia a fracaso. Y la reducción del realce de asas intestinales en TAC, que pues es un signo de sufrimiento de asas. La presencia de más de 500 cc de líquido libre también se asocia a fracaso. Respecto al manejo quirúrgico, tenemos básicamente 2 caminos, la laparotomía y la laparoscopia. Esto es algo relativamente bueno, pues por digamos, el auge que ha tenido la laparoscopia en las últimas décadas, porque podemos pasar de una laparotomía, que normalmente son laparotomías que son suprainfraumbilicales, es decir, abrir todo el abdomen del paciente, a una laparoscopia que pues se puede hacer únicamente por un puerto, por el puerto umbilical, se pueden meter todos los instrumentos, una técnica que se llama SILS. Sí, son laparoscopic surgery, entonces solamente por una incisión se puede resolver una obstrucción en Prias. Esperen, les muestro un videito. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están en Twitter? Se están mostrando las diapositivas. ¿No se ve la pantalla? Espera. ¿Me confirma si se ve la pantalla de Twitter? Sí, ahora está, ya se ve. Listo. Sí, señor, doctor. Listo, entonces este es un video de
de una laparoscopia para resolución de una obstrucción intestinal por Brías. Entonces, estas cirugías son relativamente sencillas porque pues se hace la incisión a nivel de ombligo, se mete la cámara, hay unos puertos especiales para meter más instrumentos específicamente por el ombligo, en este caso pues una pinza y tijera. En este caso ya se identificó la zona de la obstrucción y aquí lo que se está haciendo es cortar la adherencia. Pégate a la tripa, métete. Eso es. Venga. Y listo, o sea, pasamos de una laparotomía, pues que es un procedimiento súper mórbido, a una resolución de obstrucción intestinal únicamente así. Listo. ¿Estamos otra vez en las diapositivas? Sí, señor. Listo. Entonces, el auge de la laparoscopia ha permitido algo, y es que en pacientes que tienen obstrucción por Brías, en centros en los que se puede practicar laparoscopia, y los cirujanos están experimentados en este campo, se puede hacer manejo, digamos, de ingreso de estos pacientes con obstrucción por Brías por laparoscopia, manejo quirúrgico. Entonces, son pacientes que llegan obstruidos, se sabe que es por Brías. Se llevan a cirugía laparoscópica, que pues son cirugías cortas como la que vieron en el video, y va a tener, o sea, va a tener un día más de hospitalización en vez de tener 8 a 9 días, que pues es la estancia promedio de un paciente que está obstruido. ¿Cuáles son los desenlaces de la obstrucción intestinal como tal? El 25% de los pacientes van a terminar en cirugía, la mortalidad media es del 3 al 4%, la estancia hospitalaria media es de 8 a 9 días, la recurrencia de 5 años varía. Si se hace manejo conservador, es del 22%, es decir, una recurrencia altísima. Si se hace manejo quirúrgico, la recurrencia es del 13%. Listo, eso sería todo. Digamos, estos algoritmos van a ser, estos dos algoritmos que vienen, van a ser como el resumen de toda la parte de tratamiento. Entonces, lo primero, manejo inicial en todos los pacientes, reanimación, reposo intestinal, reposición de líquidos y electrolitos. El paciente tiene una indicación de quirúrgica de urgencia, lo que habíamos mencionado, está irritado, la causa de la obstrucción es una hernia inguinal que está encarcelada, el paciente tiene un tumor, son causas que no van a resolver, entonces si tiene indicación quirúrgica de urgencia, va a ir de una vez a cirugía. Si no tiene indicación quirúrgica de urgencias, vamos a evaluar. ¿La obstrucción es por adherencias? Sería la siguiente pregunta que nos planteamos. Si es por adherencias, el siguiente paso sería hacer la prueba de gastrografín, que era lo que les había mencionado. Esta prueba de gastrografín, entonces, sería tomar 100 mililitros del contraste vía oral, y si el paciente no está tolerando vía oral, esta prueba se puede hacer, pues, introduciendo el gastrografín, los 100 mililitros por la sonda nasogástrica. 24 horas después vamos a hacer la placa control y, pues, vamos a tener dos alternativas. Resolvió la obstrucción, es decir, el contraste está en colon. Sí, resolvió, pues avanzamos dieta, iniciamos dieta y vamos viendo cómo responde el paciente. Si no resolvió, seguimos intentando manejo médico por 3 a 5 días. Pues como les había mencionado, cuando es por adherencias, suelen resolver o suelen tener buena respuesta al manejo médico. Si después de estos 3 a 5 días el paciente no resuelve, debe ser llevado a cirugía. Y cuando la causa no son adherencias, el manejo debe ser de acuerdo a la causa, lo que les había mencionado durante toda la charla. De acuerdo a la distinta causa de la obstrucción, puede tener manejos distintos. Hay causas que son quirúrgicas, hay otras causas que no son quirúrgicas. Entonces, pues, en esta parte también va lo de individualizar cada caso. Como recomendación particular, les recomiendo las guías Bolonia de 2017, que son de obstrucción intestinal secundaria a Brías, más adherencias, que pues es la obstrucción intestinal más común a la que uno se enfrenta. Entonces, sería como la más importante. Listo, ese sería todo. Les agradezco por su atención y finalmente los invito pues a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos movemos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Normalmente pues no subimos contenido todos los días, pero sí estamos subiendo videitos y demás.
como pues para que estén enterados si les interesa la cirugía y si les interesa el posgrado. Muchas gracias. Doctor, de verdad le agradecemos, estuvo muy completa la charla y pues muy interesante para todos. Creo que no hay preguntas por resolver en el chat, no, pues las preguntas que se realizaron ya unos compañeros nos ayudaron a resolverlas. Entonces, Doc, muchísimas gracias y esperamos que pronto nos pueda acompañar. Listo. Si alguno tiene alguna pregunta adicional, me puede escribir a mi correo y ahí lo dejo, ¿listo? Bueno, Doc, muchísimas gracias.